acorralada. ¿Por qué debería darle la bienvenida a tu dominación? ¿Por qué debería escuchar tus explicaciones? No estoy pretendiendo hacerlo simple. Trato de ser algo experimental. Su mente parpadeó en el proceso de digerir lo que acababa de escuchar. ¿Realmente había dicho eso? Había observado su boca moverse frente a ella, diciendo lo último que esperaría oír, lo que nunca podría ni siquiera haberse imaginado jamás. ¿Y por qué repentinamente todo se tornó en un absoluto silencio? Mantuvo, como siempre, su mirada fija y observó sus inquietos ojos marrones, mirarla minuciosamente, con cautela, y lo que ella descifró como un brillo pícaro reflejado en ellos, sirvió como ayuda para saber que aquello no era más que la realidad, y no la pesadilla que con tantas ansias esperaba que fuera. Su molesta sonrisa torcida de superioridad se lo confirmaba por completo. Ahora sí se sentía absolutamente indefensa, desamparada. En ese preciso momento se sentía, literalmente, entre la espada y la pared, porque estaba siendo presionada contra una fría y dura pared, y Becky era la espada, una molesta espada que la acorralaba, llevándola directamente al precipicio, sin la escapatoria de otra opción, y ella no dudaría ni por un segundo en saltar para alejarse de su cruel destino. Escapar rápidamente y alejarse lo más lejos posible que sus fuerzas le permitieran, porque era ahora cuando deseaba estar en cualquier lugar menos en este. Pero la fuerza que ejerció sobre sus muñecas la sacó, sin su consentimiento, de su letargo, y nuevamente volvió a sentir cómo su cuerpo comenzaba a vibrar una vez más, pero, a diferencia de anteriormente, esta vez lo hacía a causa de la rabia, la impotencia que sentía. Porque, aunque no lo quisiera admitir en voz alta, estaba completamente desvalida. Le había atinado perfectamente en su punto débil, dejándola desarmada ante una derrota inminente, contra la que ni siquiera podía luchar un poco en su defensa. ¿Qué otra opción tenía? Ninguna otra. Ella lo sabía. ¡Qué cruel respuesta! Sintió el cálido cuerpo presionar aún más contra el de ella, invadiendo su celoso espacio personal que, a propósito, nunca nadie se había atrevido a traspasar. Rabia y nerviosismo se hicieron presentes súbitamente en el ambiente. Ambos pares de ojos se miraban el uno al otro, sin apartar la mirada altanera de una y la bronca de la otra. «No me digas que se te ha comido la lengua el gato», preguntó burlonamente, rompiendo el incómodo silencio que se había creado. «¿O es que tengo el honor de haber dejado a la gran Frin Sarocha sin palabras?» Y su sonrisa se hizo más amplia, aumentando también con ella el desagrado en su interior. «El único honor que podrías llegar a tener tú de mi parte sería que te llevaras el primer lugar entre las personas más desagradables que tengo la desgracia de conocer», contestó triunfante, observando cómo su sonrisa rápidamente fue borrada. «Precisamente desagradable», dijo, acercándose peligrosamente a su boca. «No fue lo que pensaste de mí cuando te apretaba contra mí y me besabas con necesidad en la fiesta de Boris». Y supo que eso era cierto, aunque claramente no lo iba a admitir para su burla. «Porque no sabía que eras tú», intentó justificarse. «Y no acerques tu inmunda cara a la mía», dijo, volteando hacia otro lado. «¿Qué no entiendes que tu sola presencia afecta mi salud?» «¿Afectar tu salud?», dijo riendo. «¿O es que te pongo nerviosa?» «Nunca alguien como tú podría llegar a ponerme nerviosa», contraatacó. «Y quiero que me sueltes en este preciso momento», dijo, forcejeando para lograr su liberación. «No hasta que me des una respuesta», gritó. «¿Y todavía crees que hace falta que conteste ante tu asquerosa propuesta?», preguntó, mirándola fijamente. «Jamás. Y quiero que escuches perfectamente bien esto, Becky. Jamás estaría contigo». «Bien», gritó, soltándola finalmente para apartarse algunos pasos más atrás. «Si eso es lo que quieres, está bien para mí», dijo sacando su celular. «Por supuesto que es lo que quiero», dijo, observando cómo Becky tecleaba algo rápidamente, y luego se lo colocaba sobre la oreja. «¿Qué se supone que estás haciendo? ¿Y por qué no te has largado ya de aquí?» «Para ser una mujer inteligente, Frin, tienes muy mala memoria», dijo, volviendo a teclear y esperando una respuesta. «Y, en vista de que no aceptaste mi propuesta, yo tendré que proseguir con lo mío».
y observó cómo su mirada rápidamente cambió a una de ¿pavor? Sonrió para sus adentros, sabiendo que la tenía justamente a su merced. ¿Qué harás?, preguntó, medio temiendo la respuesta. Recordó la amenaza hacia su desfile y revista, y cómo ella estaba indefensa ante todo. La ira le había quitado momentáneamente la memoria, logrando que hablara con ella y no con la racionalidad como acostumbraba. «A juzgar por tu cara, creo que no hace falta que responda», dijo. «Es una lástima que tu desfile se vea perjudicado ante tu falta de interés por él». «Tengo absoluto interés por él», contradijo. «Y ni tú ni nadie puede decir lo contrario». «Pues no lo parece», contestó. «Tus acciones valen más que tus palabras en este momento. Así que supongo que no te importará que no pueda llegar a su cúspide y que mañana todos los medios estén hablando acerca del trágico y decepcionante desfile de Frín Sarocha». «¡Ni se te ocurra!», gritó. «No puedes hacerme esto». «¿Eso crees?», preguntó, encarándola nuevamente. «¿Piensas que no soy capaz de arruinarte como tú lo has hecho conmigo?». «Por supuesto que no. Jamás podrías compararte conmigo», contestó soberbiamente. «Yo no puedo permitirme ningún error». «Entonces, ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar para que eso no suceda, Frín?», preguntó, avanzando, viendo cómo Frín retrocedía unos pasos, chocando contra la pared. «¿Qué harías con tal de no perder tu adorado prestigio, por el que has luchado durante todo este tiempo?» «Yo», comenzó. «Frín, ¿dónde estás?», se escuchó una voz afeminada del otro lado, interrumpiendo. «Aún falta para tu salida, pero tenemos que prepararte con tiempo para que esta noche brilles, cariño». «¿Y entonces?», preguntó Becky, bajando un poco el tono de voz. «Eres una chantajista», dijo con ira, pero imitando su mismo tono de voz. «Y bajo ningún concepto voy a permitir que arruinen mi momento, así que ya sabes la respuesta», dijo, negándose a admitirlo. «No, necesito que me lo digas con tus palabras», dijo sonriendo. «¿Cómo se supone que sé qué clase de respuesta me darás?». Y observó cómo apretaba fuertemente sus puños y bajaba la mirada ante la silenciosa y obvia rendición. «Te odio», dijo, conteniendo sus ganas de estrangularla con sus propias manos. «Frín, ¿dónde te has metido?». Se volvió a escuchar nuevamente la voz desde el otro lado, desesperada, buscándola. «Todos estamos esperando por ti, Frín», dijo Becky, observando su debate interno, pero quería disfrutar de cada momento como si no hubiera un mañana. De todas formas, ella disponía de todo el tiempo del mundo. «Acepto», dijo finalmente, con toda la dificultad presentándose en su cuerpo. «¿Qué cosa aceptas, Frín?», dijo, sabiéndose victoriosa, sin borrar la sonrisa y la sensación de saber ponerla en su lugar. «Acepto ser tu amante, Becky», dijo, mostrando ampliamente su mueca de desagrado ante lo dicho, y sorprendida de aceptar tal cosa. «Frín, por el amor de Dios, sal ya», gritó cada vez más desesperada la voz del otro lado. «¿Dónde es que te has metido?». «Bien, te están buscando», informó lo obvio Becky. «Supongo que lo prudente sería que tú salieras primero, y luego de un rato saldré yo», dijo, observándola mientras se dirigía hacia la puerta sin siquiera brindarle una palabra o mirada. «Ah, Frín», dijo, llamándola antes de que se marchara. «¿Y ahora qué es lo que quieres?», preguntó, dándole todavía la espalda. Sintió cómo era jalada de un brazo para que volteara. «Espero que esta noche brilles, cariño», dijo, imitando la voz del otro lado. La tomó del mentón para darle un beso en sus labios y se sorprendió al no encontrar por su parte ninguna clase de resistencia. «Te veré a la salida», dijo, sonriendo al ver cómo Frín se pasaba una mano sobre su boca, limpiando cualquier tipo de restos inexistentes que hubiera dejado. Dio un portazo que no la tomó para nada desprevenida, porque era lo mínimo que hubiera esperado de ella. Y una vez estando a solas y en el absoluto silencio, solo ahí se permitió reír por lo bajo ante lo fácil que había sido todo. Miró su celular para observar que ninguna llamada había sido emitida, más que para saber su saldo. Le sorprendió la rapidez con la que había sido convencida ante la amenaza. No había ido a su desfile en compañía de nadie. ¿Cómo lograría ella sola arruinar una cosa tan grande como aquella? Negó con la cabeza ante su ingenuidad,
y esperando un poco más de tiempo para que nadie la descubriera ahí, se aventuró a abrir la puerta. Observó a ambos lados para encontrar todo absolutamente vacío. Así que, con pasos apresurados, decidió marcharse para disfrutar del desfile, ya que Frinn iba a participar, y aunque eso la sorprendía, era algo que no se veía todos los días. Decidió que no se perdería ver eso por nada del mundo. Y todo estaba justo como lo había previsto. El número de gente había aumentado considerablemente en comparación con lo que había visto cuando llegó. La gran mayoría estaba sentada rodeando la pasarela, otra parte estaba parada bebiendo lo que ofrecían los empleados, y vio que también había demasiada gente afuera. Sin duda, todo era digno de presenciar. Saltaba a la vista el exquisito, algo delicado, pero elegante estilo de decoración. Y no cabía duda de que, seguramente, aquello se debía a la mismísima Frinn, ya que conocía algo de sus particulares gustos. Lo delataba la exigencia a la vista. Todo estaba demasiado perfecto. Caminó unos cuantos pasos en busca de algún lugar cómodo donde posicionarse, y no pasó mucho cuando se encontró con la sensación de ser observada. Levantó la vista en busca y se encontró, a unos cuantos metros más al frente, a Ina mirándola sonriente. Justamente había encontrado el momento menos apropiado para poder soportar alguna de sus conversaciones, con pocas ideas para iniciarlas. Así que, haciéndose la despistada, giró sus pasos hacia otra dirección solo para ver de reojo que estaba por ser seguida. Y fue como si sus plegarias fueran escuchadas en su mente, porque de pronto todas las luces del lugar se apagaron, dándole la oportunidad de acelerar el paso sin ser vista. Encontró, por suerte, un lugar muy cerca de donde las modelos tenían que hacer algunas de sus poses durante pocos segundos, para luego marcharse por donde vinieron. La música y las luces hicieron su aparición, dando comienzo a todo, y observó cómo las primeras modelos hacían su aparición con sus pasos, que a la vista lucían sencillos al caminar con la cantidad de centímetros de sus tacos. Y mirando bien una a una sus caras, se dio cuenta de que eran las mismas modelos que Frinn les había quitado, que al parecer también había utilizado para abrir el desfile. Su estilo y preferencias hablaban claro, y había mucho de su carácter en cuanto a elegir muy bien qué mostrar. Tal cual como ella le había dicho antes, no encontró nada que le disgustara ni algún tipo de error. Pronto, la lluvia de flashes y la cara aprobatoria de los espectadores no se hicieron esperar. La cantidad de personas que ya se encontraban adentro era impresionante. Al parecer, Frinn había puesto mucho esmero en todo, y ahora eso se demostraba claramente. Si iba a presentar esa nueva moda en su revista, tenía que admitir que iba a tener una muy buena competencia por su parte, como siempre, pero al menos tenía la ventaja de tener una leve idea de lo que seguramente usaría. La competencia del verano iba a estar demasiado peleada, al parecer. Se paró de su asiento en busca de algo para beber, encontrándose con alguien que se sorprendió con su presencia en ese lugar. ¿Boris?, preguntó sonriendo Becky. ¿Qué haces tú aquí? Ya ves, dijo, abriendo sus brazos en señal de derrota. Pilar no quería perderse por nada el desfile de Frinn, la estima mucho. Ya lo creo, dijo, riendo al imaginarse una discusión entre ellos dos. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Disfrutando del desfile? Boris ya no entendía realmente nada acerca de qué clase de relación tenían las chicas. Después de ver que en la cena de su casa no se habían dirigido la palabra ni tampoco la mirada, para días después ver que en una revista se hablaba de una amistad, aun sabiendo todo el mundo que eran competencia la una de la otra, ya ni sabía qué pensar. Él nunca las había visto juntas durante todo este tiempo y ahora, para aumentar un poco más su confusión, encontró a Becky en su desfile. Definitivamente algo pasaba que él no sabía. «Claro que no iba a perderme esto», dijo, haciendo notar un poco de nerviosismo. «Si no, ¿a qué otra cosa vendría?» Y rió un poco. «Por supuesto, yo entiendo», dijo algo confundido. Bueno, debo volver para ver dónde estará Pilar. Luego se me hará más difícil encontrarla entre tanta gente que hay aquí». «Tienes razón, hay demasiada gente», dijo, observando a su alrededor. «Supongo que nos estaremos viendo pronto». «Eso siempre, Becky», dijo, observándola. «Adiós». «Adiós, Boris. Y salúdame a Pilar de mi parte si es que no la veo».
Serán dados, anunció, perdiéndose entre el tumulto de gente. Se abrió paso hasta encontrarse con una improvisada barra y se puso a beber, perdiendo la noción de cuánto tiempo estuvo sentada ahí, sin saber qué más hacer. «Discúlpame», dijo dirigiéndose al barman. «¿Sabes cuánto tiempo está llevando el desfile?», le preguntó. «Creo que», dijo observando su reloj. «Está a pocos minutos de llegar a 1:20, le informó. «Gracias», y se marchó en busca de otro paseo. Y justo cuando había pensado ir a tomar un poco de aire en el exterior, la música y las luces cambiaron por completo. Becky, por un momento, no entendió qué sucedió, pero cuando sus ojos se posaron sobre la pasarela, comprendió completamente qué pasaba. Frinn venía a la cabeza con un espectacular pantalón rojo corto de tiro alto, sujetado con un cinto dorado que hacía lucir aún más estrecha su cintura. Tenía una camisa blanca medio transparente que estaba abierta, mostrando levemente su escote. Con su mano derecha venía sujetando a una alta modelo castaña y con su otra mano venía haciendo lo mismo. Y tras ella venía la cola de todas las modelos que habían sido partícipes del desfile. Becky sentía que su quijada pronto caería al piso, porque Frinn realmente brillaba. Lucía espléndida. Pronto todo el público se paró para dar más que una muy aceptable ovación. Al menos había ocurrido algo que no disgustara a Frinn esa noche. Becky decidió esperar afuera, ya que, si hablaban dentro, no dudaría de que juntas llamarían la atención y no sabría qué clase de especulación podrían inventar esta vez. Era mejor prevenir. «¡Felicidades, jefa!», se atrevió a abrazar a Frinn una vez que habían vuelto detrás de todo, donde nadie los pudiera ya ver. Se sintió gustoso, ya que Frinn le devolvió el abrazo de la misma manera. «Lo has logrado». «Estoy tan feliz, Heng», admitió cuando se separó de su abrazo. «Todo ha salido perfecto». «Eso es porque eres la mejor para esto», dijo, contento al ver la alegría grabada en su cara. «De eso no hay que dudarlo», contestó guiñando un ojo. «Algunas modelos pueden ir a brindar con nosotros, solo necesitan cambiarse y ya», dijo Moni, apareciendo detrás de ellos. «Yo también me apunto, entonces», contestó Heng. «Supongo que tú también vendrás, ¿cierto?», preguntó, mirándola. «En realidad no lo sé», dijo Frinn. Generalmente, siempre que tenían éxito en algo, ella inventaba una excusa para marcharse antes o directamente no ir. Era muy extraño que se encontrara de ánimo para esas cosas. «No, tú tienes que ir», repuso Moni. «Esto, además, será por ti. Mereces pasarla bien después de tanto trabajo, así que tú te vienes», dijo, jalándola del brazo para irse directamente cada uno a sus coches. Y Frinn no puso ningún tipo de resistencia. «No, espera un momento», dijo, parándose cuando estaban a punto de entrar en su coche. «Tengo a mi chofer esperándome». «Entonces dile que nos siga», contestó simplemente. «¿Qué sucede, Frinn?», preguntó, viendo su cara de duda. «Es que yo», dijo, recordando todo lo sucedido en los vestuarios. Levantó la vista para buscarla, pero no la encontró por ningún lado. ¿Tendría la suerte de que se hubiera olvidado de la estupidez que le propuso? «Ojalá que así fuera», se dijo para sus adentros. «¿Vienes o no?», volvió a preguntar Moni, sacándola de sus pensamientos. «Enseguida», dijo, dirigiéndose hacia donde la esperaba su chofer. ¿Qué importaba Becky a estas alturas? El desfile había pasado exitosamente, sin problemas, y eso era lo único que a ella le importaba. Después buscaría la forma de que no buscara una venganza contra su revista, no ahora que todo le estaba saliendo bien. Y cuando finalmente se encontró dentro de un bar que no quedaba demasiado lejos de donde había sido el desfile, se permitió relajarse por completo. Observó a su alrededor y se encontró con la mayoría de sus modelos ahí, su inseparable Heng a su derecha, y muchas más personas que habían colaborado para que todo saliera estupendamente. «Propongo un brindis», comenzó Heng levantando su copa, «por el exitoso desfile que nos abre más puertas y por la mujer que ha nacido para esto», dijo, mirando a Frinn, «ya que, si no fuera por tus conocimientos, nadie tendría el trabajo que todos tenemos», terminó, a lo que todos corearon «salud», chocando sus copas unos con otros. Y de pronto Frinn se encontró charlando alegremente con todo el mundo, sin preocupaciones, sin exigencias hacia ella misma,
sin tratos que le pusieran los pelos de punta, aunque no sabía si se debía a la clara alegría de que todo saliera bien o a la cantidad de champán que había ingerido. En cuanto se disculpó para ir al baño, notó que todo giraba ligeramente, así que, no sintiéndose demasiado bien, decidió que había sido suficiente y era hora de marcharse. Y para que no insistieran en que se quedara, como hacían cada vez que ella intentaba irse, pensó en marcharse sin más, pero jamás creyó encontrarse con el cuadro que se presentaba frente a sus ojos en cuanto salió del bar. «No entiendo qué sucedió, señorita Sarocha», se apresuró a explicar su chofer. «En cuanto me bajé del vehículo, las ruedas ya estaban en estas condiciones», dijo, señalándolas. «¿Y ahora cómo es que volveré a mi hogar?», preguntó, viendo claramente 2 neumáticos desinflados por completo. Necesitaba estar recostada cuanto antes. El alcohol jamás había sido su mejor aliado. La afectaba bastante. «Vaya, parece que alguien necesita un aventón», dijo una voz a su espalda, y no hubo necesidad de darse la vuelta para reconocer de quién se trataba. «Y qué suerte que yo dispongo de mucho tiempo, ya que mi cita de esta noche me ha dejado plantada». Y Frin cerró fuertemente los ojos, sintiéndose nuevamente acorralada y sin mucha fuerza de voluntad para negarse. No tenía ni una sola idea de en qué iban a terminar las cosas esa noche. Decisión. «Tú no me apagas. Yo nunca fallaré. Todas las cosas que antes amé ahora están a la venta. Mantente lejos, muy lejos de mí, y yo por siempre permaneceré como tu perfecto enemigo». «¿Siempre tiene que aparecer cuando menos me lo espero?», se preguntó Frin a sí misma. Abrió los ojos e intentó enfocar la vista al frente. Aún le daba la espalda, así que se cruzó de brazos, pensando silenciosamente en una escapatoria de aquello que sabía que vendría y contra lo que ella no podía hacer nada al respecto. «¿Y bien?», preguntó Becky, acercándose apenas un poco más. Observó un leve tambaleo de su parte y sonrió ampliamente, sabiendo que tal vez volvería a ver a la Frin desinhibida que conoció en la fiesta. «¿Me responderás algún día?». «Tú siempre con tus molestas preguntas», dijo, cambiando de tema. Necesitaba tiempo para pensar un poco más. «¿Cómo supiste que estaba aquí?», preguntó, dándole una mirada rápida. «Te sorprendería lo fácil que es conseguir información preguntando». Y esta vez se acercó detrás de ella, separadas por medio metro. «Huiste de mí», dijo, cambiando notoriamente su tono de voz. «Yo no huí de ti», contradijo. «Simplemente me surgió algo mucho más importante». Apoyó una mano sobre el auto, observando de soslayo a su chofer, que intentaba parecer ajeno ante toda aquella conversación, pero era obvio que podía escuchar perfectamente todo. «¿Otra cosa más importante?», preguntó, cruzándose de brazos. «Frin, tú y yo teníamos un trato, por si lo olvidas, y creo que yo he cumplido al pie de la letra con todo. No puedes simplemente venir ahora diciéndome que te surgió otra cosa, cuando claramente se nota que estás escapando de todo». Y sabía que tenía razón. Seguramente todos se estarían preguntando por qué aún no regresaba del baño. «¿Y tú qué puedes saber de mí?», preguntó, apretando su puño sobre el automóvil. «No tiene por qué interesarte saber a dónde voy o dejo de ir. Tan solo he venido a festejar mi éxito», dijo sonriendo un poco. «Y claro que no me olvido de tu asquerosa propuesta», dijo, haciendo una mueca. «Una desgracia como esta no se podría olvidar, pero la que está olvidando aquí eres tú», dijo, mirándola de reojo sobre su hombro. «Jamás hemos aclarado los términos ni tampoco cuándo serían las cosas». «En eso tienes razón», coincidió Becky. «Pero recuerdo muy bien haberte dicho que te esperaría afuera una vez que todo hubiera terminado». Y una vez más supo que tenía razón en lo que estaba diciendo. «No he estropeado tu apreciado desfile, así que estoy en todo mi derecho de reclamar lo que se me dé la gana». «¿Qué quieres decir?», preguntó, intuyendo claramente a dónde quería llegar. «¿Me quieres decir que ya hoy...?» Dejó inconclusa la pregunta. «¿Tú qué crees?», preguntó, acercándose a su espalda. Observó los ojos grandes del chofer mirarla con interrogación. Eso demostraba claramente que no estaba acostumbrado a ver a su jefa en demasiada cercanía con alguien más. «¿Subirás o no subirás a mi coche?», preguntó en su oído para que solo ella escuchara. «No necesito que me transportes»,
dijo tercamente, sintiendo su respiración en su cabello. ¿Realmente las cosas tenían que suceder tan rápido? Era una mujer adulta, pero no se sentía preparada en lo absoluto para cumplir con lo que Becky le estaba exigiendo. «Ah, ¿no?», preguntó, alejándose un poco. «Entonces no me digas que Frin Sarocha viajará en un taxi», dijo burlonamente. «Esto tengo que verlo». Y se volvió por primera vez para mirarla a la cara y encontró esa molesta sonrisa perfecta que le estaba fastidiando la existencia. Había que admitir que Becky siempre sabía atinar perfectamente en el blanco. «Señorita Sarocha, realmente no sé cuánto pueden tardar en venir a reparar el automóvil», explicó su chofer, hundiéndola sin saberlo aún más en su gran problema. «Teniendo en cuenta el horario y la distancia, no sé...». «No te preocupes», dijo Becky interrumpiéndolo. «Ella vendrá conmigo. Yo misma me encargaré de llevarla», dijo. «¿Tomarás un sucio taxi o esperarás un tiempo indeterminado para llegar quién sabe dentro de cuánto a tu hogar?», preguntó burlonamente, alimentando más sus dudas. Frin no contestó absolutamente nada. Solamente le dedicó una mirada para nada amigable a su chofer. Este tragó con dificultad, rezando interiormente para no perder su trabajo, pero una minúscula parte de él se alegró al ver cómo su jefa miraba silenciosamente hacia la otra mujer que estaba detrás suyo de la misma manera. Vio cómo la desconocida sonreía triunfante al ver cómo Frin comenzó a caminar sumisamente hacia el carro negro que estaba a unos metros de distancia y la castaña la escoltaba detrás. Teniendo miles de dudas en su cabeza, se preguntó, ¿quién era aquella desconocida mujer que había logrado convencerla? ¿Y por qué no se había intimidado ante ella? Aún sin saber su nombre, comenzaba a admirarla ante lo que acababa de hacer. Becky quiso adelantarse un poco para poder abrirle la puerta, pero Frin le había ganado de antemano, sorprendiéndola al abrirla y cerrarla por su propia cuenta antes de que ella pudiera reaccionar. Observó a través de la ventana su sonrisa y comprendió que lo había hecho a propósito, así que, quitándole importancia a lo que hizo, rodeó el auto para introducirse en él y finalmente poder conducir. Y Frin no se sorprendió en lo absoluto cuando se percató de que estaba yendo directamente por el camino correcto hacia su hogar. A estas alturas, era obvio que Becky sabía dónde vivía, así como supo dónde se encontraba esa noche. El viaje había sido incómodamente corto para Frin, además de silencioso. De todas maneras, no tenía ganas de tener alguna conversación amena con ella, ya que aún no podía comprender cómo es que había caído tan bajo, según ella, para aceptar tal cosa, pero se repetía mentalmente una y otra vez que todo valía la pena con tal de que las cosas siguieran tan bien como estaban. Pero eso no quitaba el hecho de que, aunque no se animara a admitirlo, estaba completamente aterrada. ¿Y si hacía algo mal? ¿Y si Becky decidía acabarla, como le había dicho, si cometía algún error? La miró conduciendo tranquilamente a su lado, sin percatarse de que era observada. Ella no podía ser capaz, ¿o sí? Al menos estaba haciendo el intento. No podía culparla si cometía algún paso en falso. Exhaló notoriamente, cerrando los ojos, regañándose por estar pensando demasiado en eso. ¿Desde cuándo le preocupaba lo que Becky pudiera pensar de ella? ¿Por qué repentinamente se encontraba debatiéndose con la dichosa propuesta? ¿Por qué le tenía que suceder a ella? Realmente ya no tenía idea de qué pensar al respecto. Abrió los ojos rápidamente cuando sintió que el auto se detuvo. Estaba a punto de preguntar qué sucedía cuando la voz de Becky la interrumpió. «Supongo que no me dejarán pasar así nada más», informó Becky. Puso su vista al frente y se encontró con las rejas familiares de la entrada de su casa. «Tendrán que verte», dijo, bajando su ventana y acercándose más. Sacó apenas un poco la cabeza, haciéndose notar ante el guardia que se encargaba de su cuidado. Y las rejas automáticamente se abrieron. Becky volvió a emprender el viaje y se adentró, observando sin perder detalle alguno de la ostentosa mansión que estaba frente a sus ojos. Frin realmente había invertido muy bien su economía ahí, pero ella consideraba que era un tanto exagerado aquello para alguien que vivía absolutamente sola. No tenía la típica fuente de agua que siempre descubría en todas las mansiones que había visitado, pero sí contaba con un hermoso jardín delicadamente cuidado. Becky quiso bajarse rápidamente del vehículo para poder abrir su puerta, pero era demasiado tarde cuando llegó a su lado.
Frin ya estaba cerrando la puerta del auto. Caminó sin detenerse hasta estar frente a la puerta para abrirla. Ver la cara de sorpresa de Becky cada vez que hacía aquello a propósito no tenía precio. Una vez adentro, comprobó que, si la mansión lucía bien vista desde afuera, por dentro no tenía palabras para calificarla. El piso blanco con negro resaltaba con un brillo perfecto. Las paredes tenían un raro color amarillento a causa de las pequeñas luces que las alumbraban. Cerró la puerta detrás de sí y observó las enormes escaleras blancas cubiertas por una alfombra roja. El pasamanos era de un metal pintado de negro con unos agradables diseños. Había demasiados cuadros colgando en la pared, y pensó que Frin, además de ser una amante de la moda como ella, posiblemente también lo fuera del arte. Pero, antes de detenerse para investigar más en su intimidad, vio cómo ella se dirigió a la derecha, así que optó por seguirla antes de perderla. Entraron en otro ambiente completamente distinto y ella supuso que tal vez fuera una informal sala de estar. Había una pequeña mesa negra en un rincón, rodeada de sillones de color marrón claro. Más a la derecha, en el otro extremo, en cambio, había otra mesa de madera con varias copas en el centro. Esta estaba frente a una barra donde vio que colgaban distintos tipos de bebidas. Optó por sentarse en los sillones, donde comprobó que eran tan cómodos como se veían. «¿Por qué no te pones cómoda?», preguntó irónicamente Frin, viéndola sentada. Fue directamente hacia la barra para prepararse algo de beber. «Un whisky con hielo estaría bien para mí», dijo Becky, viendo cómo bebía todo el contenido de su copa. Ella la observó, arqueando una ceja ante su descaro, pero, de todas formas, se lo preparó. De nada servía seguir con la discusión, no cuando ella dentro de poco tenía que cumplir con su parte. «Gracias», dijo cuando fue hasta donde estaba ella para entregarle el vaso en sus manos. «De nada», contestó secamente Frin, volviendo de nuevo hacia la barra, esta vez decidiéndose por un licor un poco más fuerte, queriendo olvidar lo más mínimo cuando despertara en la mañana, sabiendo lo que tuvo que hacer la noche anterior. Vació nuevamente el contenido de su copa, sintiendo arder su garganta, pero tenía que seguir. Pero justo antes de volver a tomar otra vez, la voz de Becky la interrumpió. «Sé lo que intentas hacer», dijo, pegándose completamente a su espalda. Aspiró el aroma de su cuello, tal y como lo recordaba. «Y créeme que no es una buena idea». «Haber aceptado esta incómoda situación no fue una buena idea», dijo Frin, queriendo beber de su copa, pero Becky se la quitó colocándola lejos de su alcance. «¿Podrías darme mi copa?», preguntó, comenzando a enojarse. «De ninguna manera», contestó Becky. «No seguirás tomando ni una gota más». «Ahora, además, ¿me darás órdenes?», dijo, levantando el tono de voz, haciendo notar un poco su estado. «¿Quién te crees que eres?». «No me creo nadie, Frin», dijo calmadamente. «Solamente que no haré esto contigo estando borracha». «Por favor», dijo riendo. «¿Ahora, de la nada, comienzas a preocuparte por mí? Después de haberme chantajeado como lo hiciste y obligarme a estar contigo de esta forma?» «Nadie te obligó. Tú tuviste tus opciones y has escogido esta», contestó. «No vengas con lamentos ahora». «No estoy con lamentos», dijo, queriendo sonar dura. «¿Qué querías que hiciera? Porque prácticamente me obligaste a elegir esta opción. No podía dejar que arruinaras todo por lo que he trabajado tan duro». «Entonces, ¿de qué te quejas?», preguntó la castaña acercándose a ella. La tomó desde atrás de su cabeza para acercar su boca a la suya. «Después de hacer contigo todo lo que tengo pensado, vendrás a mí para rogarme que esto nunca se acabe». «¿Rogarte yo?», dijo, forcejeando para que se alejara, pero el mareo y la debilidad que sentía no ayudaban para nada. «Estás loca si piensas que yo podría llegar a rogarte», dijo con dificultad. Becky se había apoderado de su cuello, dándole pequeños besos húmedos sobre su pulso. Sentía un leve temblor en sus piernas. Becky sujetó su cintura con la mano libre y la empujó, apoyándola contra la barra que estaba detrás. El orgullo y la capacidad de razonar se habían marchado del sistema de Frin desde el momento en que había aceptado ser llevada por Becky hasta su mansión, porque muy en el fondo sabía que quizás ella quería reclamar lo pactado y, aun sabiendo eso, se montó de todas maneras en su auto. Inclinó su cabeza hacia un costado, disfrutando de la forma suave en la que acariciaba su sensible piel con su boca.
Becky dejó de besar su cuello y recorrió con suavidad la línea de su mandíbula. Se alejó apenas unos centímetros y ambas se miraron directamente a los ojos. No encontró rechazo alguno por parte de Phryne, sino todo lo contrario. Acercó una vez más su rostro y rozó delicadamente su labio inferior con los suyos. Phryne cerró los ojos, dejándose llevar por aquel momento. Y Becky, sintiendo aún más confianza ante aquella demostración, se lanzó para besar su boca plenamente, sintiendo cómo era correspondida por completo. Phryne realmente ya no tenía fuerzas para seguir luchando contra aquello porque, aun teniéndolas, su cuerpo ya se había rendido por completo. Tomó con ambas manos la cabeza de Becky para remover su cabello, correspondiendo el beso con necesidad, con ansias. La atrajo todavía más hacia ella, como si la distancia entre ambas ya no fuera suficiente. La emoción del momento se había apoderado por completo de Phryne. Becky la besaba de una forma tan intensa que no recordaba haber vivido algo parecido antes. El ambiente se había vuelto cálido y Phryne no quería detenerse ni perder aquella sensación. Se sentía segura, tranquila y con la suficiente confianza para dejar escapar un leve suspiro entre el beso. Y justo cuando estaba por admitir que ya no podía seguir ignorando lo que sentía, percibió de pronto un vacío al notar que Becky se separaba de ella. «Tranquila, Phryne», dijo, tomando distancia. «No tendré relaciones contigo esta noche», anunció, y quedó completamente muda ante aquello. ¿Cómo podía besarla de esa manera para después salir con esto? «¿Qué?», logró pronunciar. ¿Tenía que sentirse aliviada? ¿Estaba solamente jugando con ella? «Estás borracha», dijo seriamente Becky. «Podré ser una egoísta, como muchos dicen, pero no voy a hacerlo contigo de esta manera. Lo siento». Se dirigió hasta su copa, bebiendo su whisky sin despegar su mirada de la suya. «Te llamaré pronto», dijo, dándole rápidamente un beso, sin darle tiempo a corresponderle debido a su sorpresa. «Cuídate, Phryne», y se perdió por el pasillo. Phryne se quedó aún estática, observando por dónde se había marchado, sin poder creer con claridad lo que acababa de pasar. Antes rogaba en su interior porque Becky la dejara en su casa y se marchara para dejarla en paz, pero ahora que se había ido, ¿se sentía de la misma manera? ¿Cómo se supone que debería sentirse? Caminó hasta dar con las escaleras para ir directo a su dormitorio. Viendo con algo de dificultad, supo manejarse entre la oscuridad. Había sido rechazada. ¿Tendría que sentirse aliviada o enojada? ¿Por qué sentía una extraña sensación en su estómago? Una vez tranquila entre las sábanas, decidió dejar de pensar en aquello que había sucedido. Si Becky estaba buscando solamente jugar con ella, desde ya tenía que hacerle saber que no iba a ser una buena decisión de su parte porque, tal cual se lo había hecho, ella también podía hacerse rogar. Y cerró los ojos con ese último pensamiento en su mente. Revista de modas Ícono. «Es que no se han presentado, señorita Sarocha», dijo temeroso el hombre delante de su escritorio. «Solamente uno de ellos ha presentado la renuncia por escrito», dijo, señalando el papel. «¿Así nada más?», preguntó y vio cómo el hombre asentía con la cabeza. «Está bien, luego veré qué haré con sus liquidaciones. Puedes retirarte». «Sí, con su permiso», dijo, inclinando la cabeza y marchándose. Tomó con ambas manos su cabeza para intentar, en vano, aliviar su dolor. Tenía tantas cosas en su mente que sentía que pronto ya no lo soportaría más. «Señorita Sarocha», dijo Nam por el intercomunicador, «su hermana Jenny está aquí». «Siempre tan oportuna, Jenny», murmuró para sí misma. «Hazla pasar, Nam», ordenó. «Enseguida», contestó, y a los pocos segundos observó la puerta siendo abierta por su hermana, quien caminaba con su porte firme, al igual que ella, hasta donde se encontraba. «Vaya», dijo, sentándose, «si no fuera porque vengo hasta aquí a verte, tú ni señales de vida das, querida hermanita». Jenny era igualmente pelinegra, contaba con apenas 23 años y trabajaba ayudando en la empresa de su padre. «Jenny», comenzó suspirando, «tú sabes perfectamente que cuento con mucho trabajo, ya lo sé», dijo, interrumpiéndola y rodando los ojos. «Pero no está mal que de vez en cuando pases a visitarnos. La pequeña Chloe te extraña, ¿sabes?», dijo haciendo referencia a su hija. Jenny era madre soltera. En cuanto el hombre con el que estaba saliendo se enteró de su embarazo, se fugó sin dejar rastro,
dejándola sola al cuidado de su hija. «No lo dudo, yo también la extraño», dijo, sonriendo. Fue a servirse un vaso de agua y se dirigió hacia la gran ventana para observar el exterior. «Hace unos días, papá me preguntó por ti», mencionó Jenny. Fryn se tensó e intentó contestar de la mejor forma posible, a su manera. «Jenny, por favor, no comencemos de nuevo con esto». «No he dicho nada malo, Fryn», dijo, defendiéndose. «Solamente he dicho que preguntó por ti y nada más. No hay necesidad de alterarse. ¿Nunca lo perdonarás?», preguntó. «Tú no viste lo que yo vi», dijo mirándola. «Mamá ya no está por su culpa». «Lo sé», y observó fijamente su escritorio. «Ya me has contado muchas veces esa historia». «¿Y entonces?», preguntó, queriendo saber realmente a dónde quería llegar. «Olvídalo», dijo, bufando. «Contigo no se puede», observó su reloj. «He venido a invitarte a cenar a casa», dijo. Fryn sonrió, sabiendo de antemano que el propósito de su visita no había sido otro más que ese. «Bien», contestó. «Dime cuándo». «Te quiero en casa el fin de semana», dijo, parándose y caminando hacia la puerta. «Así que no hagas planes con tus tantos amigos», dijo, bromeando, conociendo la rara costumbre de soledad de su hermana. «Ahí estaré», le dijo antes de que se marchara. Y la semana pasó realmente sin ningún acontecimiento importante, más que la simple rutina de siempre. Fryn se encontraba preparándose para la cena de su hermana y, de repente, la atacó la misma cuestión de siempre. Becky no se había comunicado con ella, pero tampoco era que esperaba su llamada, ¿cierto? Debía ignorar la rara sensación. Era mejor que se olvidara de ella. No podía brindarle la satisfacción de hacerle saber que había creído que la llamaría. Se estaba dando los últimos retoques para la cena con su hermana cuando escuchó sonar su celular. Se dirigió hasta él para descubrir un mensaje de texto en el que había la dirección de un famoso restaurante junto con un horario, firmado al final por la misma Becky. No se sorprendió de que hubiera averiguado su número. Guardó el celular sin darle una respuesta. Se sentó tranquilamente sobre el sofá, pensando qué hacer. Debía cancelarle a Jenny para reunirse con Becky y aclarar las cosas. O debería ir a la cena en casa de su hermana, a quien hacía mucho que no veía. Recogió su bolso y emprendió la marcha hacia la salida, donde ya la esperaba su chofer. Ahora sabía claramente hacia dónde debía dirigirse.